que pueden acceder al mismo entrando en el botón de la barra inferior de sus pantallas que pone CC Subtítulos para poder acceder a ese servicio de subtitulado. Bueno, mi nombre es Ana Moedano y quisiera darles la bienvenida a este seminario web sobre el empleo de las personas con discapacidad ante la crisis económica derivada del COVID-19. Este seminario web en el que vamos a conocer las distintas medidas que se están poniendo en marcha en los sectores público, privado y distintas instituciones para promover ese empleo de las personas con discapacidad en este contexto tan complicado que nos está dejando el COVID-19. Este seminario web está promovido desde dos entidades diferentes, desde dos redes de trabajo, dos iniciativas. Una de ellas es la Red Iberoamericana de Empresas Inclusivas, para la que la Organización Iberoamericana de Seguridad Social, en la que trabajo, está actuando como secretaría técnica. Por otro lado está el Programa Iberoamericano de Discapacidad, sobre el que conoceremos un poquito más adelante. La Red Iberoamericana de Empresas Inclusivas está agrupando a empresas que trabajan en el ámbito regional, así como a plataformas nacionales de empresas inclusivas de países iberoamericanos. Bueno, pues una vez hecha esta presentación, les doy algunas consideraciones técnicas más. En este seminario web vamos a tener una serie de presentaciones para iniciar los debates, para conocer esas medidas que se están poniendo en marcha en distintos ámbitos en la región. Tendremos esas ponencias cortas de unos 10 minutos de duración. Y durante esas ponencias ustedes pueden hacer las preguntas que consideren oportunas a través del servicio de chat que dispone esta plataforma. Después de terminar las presentaciones haremos una selección de esas preguntas, intentaremos cubrir el mayor número de preguntas posibles y bueno, pues pediremos a nuestras personas expositoras que respondan a esas preguntas. Tendrán ustedes la grabación de este seminario web a su disposición tan pronto como termine el mismo. Y sin más le doy la palabra a Natalia Guala. Hola. Ahora sí, Natalia, adelante. Gracias. Hola, buenos días y buenas tardes, como bien decía Ana. Estamos encantados y encantadas de poder compartir este seminario web entre la Red Iberoamericana de Empresas Inclusivas y el Programa Iberoamericano de Discapacidad, del que, así como la Organización Iberoamericana de Seguridad Social, tiene la Secretaría Técnica, ejerce la Secretaría Técnica de la red. Desde el Grupo Social 11 desarrollamos la unidad técnica del Programa Iberoamericano de Discapacidad, integrado en este momento por 10 países de la región: Andorra, Argentina, Costa Rica, Chile, Ecuador, que ejerce la presidencia del programa, España, México, Guatemala, República Dominicana y Uruguay. Es un placer compartir esta primera instancia en nuestro caso y la segunda para la red, para hablar de empleo. Y bueno, sin más preámbulos, yo creo que podemos dar paso, Ana, si te parece, a las primeras intervenciones. De acuerdo, muy bien. Pues vamos a comenzar con la intervención de la representante del sector privado en este seminario web, que es Cecilia Bosquiazo. Cecilia es gerente de gestión del talento en Repsol, Perú. Cecilia, cuando quieras. Excelente. Bueno, me da mucho gusto. Muchísimas gracias por la invitación a este seminario en una coyuntura tan compleja, tan sorpresiva, tan imprevista. Creo que ninguno de nosotros estaba preparado para algo así, pero bueno, está aquí. Bueno, yo trabajo en Repsol, como Ana lo comentó, específicamente estoy ubicada en Repsol, Perú. Y desde aquí venimos desde hace más de una década impulsando el trabajo de personas con discapacidad. Hemos ido recorriendo un largo camino y justamente el año pasado habíamos trabajado un impulso adicional para la incorporación de las personas con discapacidad en todas las empresas que conforma el grupo, tanto en la parte industrial, específicamente en Refinería La Pampilla, como en la parte comercial, nuestras estaciones de servicios y los centros en las minas. Teníamos operaciones en minas donde abastecemos el combustible, y también, por supuesto, la parte de oficinas y la parte de Repsol de exploración, ¿no?
El año pasado terminamos nuestra plantilla incorporando más personas y cerramos el año con 45 en Perú. Sabemos que a nivel mundial tenemos más de 600 personas con discapacidad y en Perú específicamente cerramos el año con 45. De pronto nos llega esta coyuntura. En Perú estamos en aislamiento social desde el día 16 de marzo, aunque realmente el 11 de marzo se declaró la emergencia sanitaria por 90 días. Seguimos en casa de momento hasta el 26 de abril. No sabemos, por supuesto, si se extenderá o no la medida. Bueno, es como vivir un día a la vez, ¿no? A partir del momento que se declaró la emergencia sanitaria y el aislamiento social, se han ido dando una serie de medidas, tanto de decretos de urgencia, decretos supremos, etcétera, tanto en el ámbito de la salud como en el ámbito laboral. Realmente hemos necesitado tener respuestas súper rápidas para poder adaptarnos y hacer todo el cumplimiento de esta legislación, priorizando el cuidado de nuestro personal, que es lo que más nos preocupa realmente, ¿no? Nosotros encajamos dentro de lo que se llama servicios esenciales y por lo tanto somos una compañía que no puede ni debe parar para asegurar el abastecimiento del combustible en el país. Sin embargo, cuando activamos la emergencia y los servicios esenciales, no es que tenga que ir el 100% del personal, va un número de personal específico, mínimo requerido para poder garantizar la continuidad. Y eso es una de las primeras medidas que hemos tenido que adoptar, seguida cuenta de que también se declaró y se especificó en la legislación lo que es el grupo de riesgo, ¿no? En lo que es el grupo de riesgo están incluidos de momento los mayores de 60 años, personas con algunas enfermedades preexistentes, llámese hipertensión arterial, diabetes, etcétera, y para esas personas se decretó el trabajo remoto, y para los que no pudieran realizar el trabajo remoto, la licencia con goce de haberes, ¿no? Entonces, esa situación también la hemos adaptado rápidamente para poder cuidar a nuestro personal, ¿no? Se han adoptado una serie de medidas de seguridad y protección, equipos especiales para la gente que tiene que continuar, adaptación de los turnos, tenemos toque de queda a partir de las 6 de la tarde, a partir de las 4 de la tarde en algunas ciudades del Perú. Lima es la ciudad donde tiene el mayor número de casos infectados con el COVID-19. Sin embargo, dentro del país también ya hay un número importante de personas, ¿no? Bueno, hemos ido adaptando toda esta situación laboral, como les comentamos, y específicamente, si bien la ley no señala que el personal con discapacidad debe estar incluido en el colectivo de riesgo, sino que señala que se haga una evaluación específica, nosotros como una buena práctica hemos decidido incluir a las personas que estaban embarazadas, a las embarazadas para cuidarlas y protegerlas, y en el caso de las personas con discapacidad igual, ¿no? Hay un grupo de personas que no puede hacer trabajo remoto, los que sí pueden hacer trabajo remoto siguen trabajando perfectamente, el grupo de riesgo que puede hacer trabajo remoto está trabajando de manera normal, ya, si se puede decir normal en estas circunstancias, y las personas que no pueden hacer trabajo remoto están con una licencia con goce, ¿no? Nosotros como una buena práctica lo que hemos hecho es que desde nuestra área de salud laboral, nuestros médicos especialistas hayan realizado una evaluación de caso por caso para que si llegara el momento de una incorporación gradual, saber qué cuidados son los que tendríamos que tener con cada una de las personas. Sin embargo, no es todavía un escenario que se haya producido, ¿no? Bueno, hace unos minutos acaba de salir otro decreto de urgencia que el gobierno ha dado,
donde está ya explicando las medidas que las empresas podrían adoptar ante, si es que tuvieran una crisis económica extrema que les impidiera seguir soportando las licencias con goce, ¿no? Se está hablando de licencias sin goce, de suspensión perfecta de labores, en fin, ya lo leeremos porque acaba de salir hace una media hora antes de conectarnos, pero no todas las empresas son grandes empresas. Hay medianas, pequeñas, hay pymes, y la situación va siendo apremiante y los escenarios también van siendo diferentes, ¿no? De manera que ese es el escenario en el que nos encontramos actualmente. De momento no se están haciendo nuevas contrataciones, nos hemos quedado en el número que teníamos, ya con el número de plantilla que tenemos, y otra cosa que también ha cambiado respecto a la situación que veníamos afrontando es que, por supuesto, las renuncias que habían, sobre todo en estos sectores de alta rotación, como pueden ser las estaciones de servicio, se han detenido. O sea, la primera semana tuvimos, si mal no recuerdo, 10 renuncias, la segunda semana 3, y de ahí no ha habido una sola renuncia, porque evidentemente las personas en general cuidan su empleo, ¿no? Que es lo que ahora en verdad se agradece tener, ¿no? Entonces, yo, si gustan, para no excederme del tiempo, aguardo sus preguntas para poder comentarlo con más detenimiento al momento que los organizadores me lo indiquen. Muchas gracias. Bien, pues muchas gracias, Cecilia, por darnos esa visión de parte del sector empresarial. Pasamos ahora la palabra a Stefan Trommel, que es especialista senior en discapacidad de la Organización Internacional del Trabajo, desde donde se promueve también la Red Global de Empresas y Discapacidad. Stefan, cuando quieras. Gracias Ana. Saludos a todo el mundo, en especial a los compañeros de América Latina. Espero que se me oiga siempre. Las conexiones desde casa tienen sus peligros. Nosotros hicimos un primer seminario web hace un par de semanas, ya centrados en el tema de COVID-19, personas con discapacidad, y sobre todo mirando la perspectiva de empleo, ¿no? Yo reconozco que es muy difícil en este momento de emergencia sanitaria, donde las prioridades y los problemas de las personas con discapacidad son especialmente acuciantes, también sobre todo en este lado de Europa, donde por ahora el coronavirus ha afectado de manera mayor que en América Latina. Estamos viendo un impacto muy importante en personas con discapacidad, sobre todo discapacidad severa, personas que viven en instituciones, etc. Aún así, obviamente, desde la OIT intentamos ya desde un primer momento también focalizar en la parte, digamos, que es nuestro mandato, que es la parte de empleo. Porque obviamente ya hay cosas que las empresas pueden hacer, que están haciendo, no solo las empresas, sino también los sectores públicos, y algunas de ellas salieron en el seminario que organizamos, ¿no? Es obviamente todo el tema relacionado con el teletrabajo, hacer el trabajo también posible a personas con discapacidad, con los ajustes razonables en los domicilios, si así se requieran. Hay un problema general de salud mental, que a todos nos afecta. Yo creo que quizá una de las pocas ventajas de esta crisis es que, de alguna manera, si me permitís la expresión, la salud mental ha salido del armario, ¿no? Y ya no nos preocupa preguntar a nuestros compañeros ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Una pregunta que en otras circunstancias pues a veces no haríamos por el elevado nivel de estigma que se asocia a la salud mental. Obviamente, personas que requieren de un asistente personal para trabajar, la situación actual de confinamiento y de aislamiento es especialmente complicada. Y obviamente también hay temas de salud y seguridad del trabajo, sobre todo también para aquellas personas con discapacidad que tienen que acudir al puesto de trabajo. En España hoy, por ejemplo, se han vuelto a abrir muchas de las empresas que han estado cerradas durante 2 semanas. Obviamente es importante que en ese contexto las distintas medidas que haya de salud y seguridad en el trabajo relacionadas con el coronavirus sean claramente accesibles para personas con discapacidad en sus formatos distintos, en
en lenguajes fáciles, etcétera, etcétera. Con lo cual hay un tema, obviamente, de acceso a la información. Yo creo que la parte positiva que tenemos es que esta crisis nos pilla en un momento en el que el sector empresarial ya está mucho más concienciado de las ventajas de la contratación de personas con discapacidad. El trabajo que hemos estado haciendo desde la red global, las distintas redes nacionales que hay, sobre todo también en América Latina, la red regional que lideró la Red Iberoamericana Social, todo eso nos permite estar en una situación en la que el sector privado tiene ya mucha más información sobre las ventajas de la contratación de personas con discapacidad y mucha más información sobre cómo hacerlo y hacerlo bien. Eso no quita nuestra preocupación, ¿no? Es una preocupación de que en este momento en el que, según los propios pronósticos de la OIT, muchísimas personas ya han perdido su empleo y muchas más lo van a perder, yo creo que es lícito decir que aquellas personas que estamos comprometidas con el empleo de personas con discapacidad tenemos que ser especialmente vigilantes y especialmente ruidosos, si me permitís la expresión, para recordar que en la respuesta al coronavirus, también la respuesta sobre todo al impacto social y económico que la crisis está empezando a tener de manera muy brutal, tenemos que asegurar que esa respuesta sea inclusiva de las personas con discapacidad, ¿no? Es decir, todo el tema de la inclusión de discapacidad no es un lujo que nos podemos permitir cuando las cosas van bien, es algo que también es importante, yo diría incluso más importante en el contexto actual. Y yo creo que por eso es un poco una llamada, digamos, de la OIT o de todos a todos, en el que tenemos que decir que las respuestas que los gobiernos están empezando a diseñar, las respuestas a las que están contribuyendo las federaciones de empresas, los sindicatos, las empresas en particular, tenemos que recordar siempre que esas medidas que se están empezando a tomar para abordar el impacto social y económico que está teniendo el coronavirus, tienen que ser medidas que tengan en cuenta el especial impacto, el especial riesgo y la vulnerabilidad de las personas con discapacidad en este contexto. Se están viendo iniciativas, por ejemplo, de fondos que se están creando a nivel de Naciones Unidas, a nivel general, también en estos países, fondos que se van a utilizar para ayudar a las personas y a las empresas a salir de la crisis. Es importante que esos fondos mencionen explícitamente a personas con discapacidad, incluso que tengan medidas específicamente dirigidas a personas con discapacidad y que todas las medidas que se financien con eso, medidas dirigidas al autoempleo, a la mantención del empleo, a la formación profesional, etcétera, etcétera, todas esas medidas tienen que dirigirse también a personas con discapacidad, ¿no? Yo creo que es muy importante en este contexto actual realmente reclamar desde nuestras perspectivas de personas que promovemos el empleo de personas con discapacidad, tenemos que asegurar que esas medidas que se están empezando a diseñar sean desde el día 1 incluyentes de las personas con discapacidad. Un papel importante juega el sistema de protección social. Ya estamos viendo un montón de respuestas a través de las cuales el sistema de protección social se está ampliando y se está utilizando como una de las medidas o de las vías más inmediatas para ayudar a las familias y a las personas a salir de la crisis. Es importante que esas vías, tanto las vías específicas que pueda haber, aquellos países que tienen pensiones por discapacidad, yo sé que la compañía de Costa Rica va a hablar ahora un poco después. En Costa Rica, por ejemplo, hay una pensión específica de discapacidad, también lo hay en muchos otros países. Es importante que esas pensiones específicas se utilicen al máximo para ayudar a las personas y a las familias de personas con discapacidad, pero también tenemos que recordar que muchas de esas pensiones no llegan a todo el colectivo de personas con discapacidad que va a requerir de apoyos, lo cual también tenemos que buscar que las otras vías del sistema de protección social generales, no específicas de discapacidad, también adecuadamente beneficien a las personas con discapacidad y a sus familias. Con lo cual yo creo que eso es quizá, Ana, yo creo que me quedaría ahí. También estoy muy interesado en escuchar el feedback. Estoy viendo que hay casi 240 participantes en esta llamada, con lo cual también animar a todos los participantes a compartir sus experiencias, sus ideas. Estamos en este momento colaborando en el ámbito de Naciones Unidas con otras entidades de Naciones Unidas como UNICEF, el PNUD y otros, UN Mujeres,
para de alguna manera intentar coordinar una respuesta del sistema de Naciones Unidas que sea inclusiva de personas con discapacidad, no solo, como decía al principio, en la inmediata emergencia sanitaria, que es obviamente la absoluta prioridad, porque hay personas con discapacidad que están en peligro de vida en este momento, pero también ya posicionarnos en que la respuesta que va más allá, digamos, de la respuesta sanitaria sea también inclusiva de personas con discapacidad desde el día 1. Ana, lo dejo ahí y con mucho interés escucharé los comentarios y preguntas y si es posible y si puedo contestaré algunas de ellas. Gracias. De acuerdo. Muchísimas gracias, Estefan, por compartirnos vuestra experiencia en esta materia. Quisiera recordarle a las personas que están participando en este seminario web que pueden realizar sus preguntas cuando lo deseen a través del chat de este seminario web. Natalia, cuando quieras. Muchas gracias, Ana, y muchas gracias a Cecilia y a Estefan. Nos parecía interesante, además de poder compartir por un lado la perspectiva del sector empresarial y por otro, bueno, estas reflexiones que Estefan nos acercaba, algunas experiencias, en este caso la experiencia del sector de la economía social en España, un país, uno de los países en la región que lleva un desarrollo lamentablemente más avanzado que en Latinoamérica de la crisis causada por el COVID-19, y nos parecía interesante poder también compartir esta experiencia desde un área de la economía que tiene mucho que ver con el empleo de personas con discapacidad y que tanto Carlos Lozano, responsable de Relaciones Internacionales, como José Luis de Narejos, responsable de Formación y Empleo de CEPES, nos pueden compartir, y no solamente de España, sino también desde la perspectiva europea. Bueno, pues lo primero, muchas gracias tanto a Ana como a Natalia por la invitación. Y bueno, me voy a compartir estos breves minutos que tenemos desde CEPES, desde la Confederación Empresarial Española de Economía Social, en contribuir a este debate. Lo primero es, bueno, desearos a todos y a todas que estéis bien. Nosotros aquí estamos en Madrid, estamos viviendo un momento complicado, pero bueno, hay que seguir trabajando y seguir haciendo una actividad en favor de nuestro sector empresarial, pero también en favor de la sociedad. Y es un poco el trabajo que desde CEPES pues venimos haciendo, no solamente desde el inicio de la crisis, hace ya un mes justamente, sino bueno, pues con toda la sociedad. Yo voy a encuadrar muy rápidamente un poquito el tema para daros una pequeña presentación. Yo, como ha dicho Natalia, pues llevo las relaciones internacionales de CEPES. Tenemos en España la suerte de contar con un tejido económico, social y empresarial de empresas de economía social que representan el 10% del PIB del Estado. CEPES representa alrededor de 45.000 empresas, 2,2 millones de puestos de trabajo, y eso pues, bueno, hace que CEPES sea un interlocutor social, un agente a la hora de promover medidas de creación de empleo de calidad. Ahora no tenemos mucho tiempo de entrar en estos detalles, pero lo que nos parecía interesante compartir con vosotros es que una parte muy importante de este tejido empresarial, compuesto por cooperativas, por sociedades laborales, en fin, empresas participadas de mucho tipo. También hay un tejido muy, muy clave en nuestro sector, que es el de las empresas que se dedican a la inclusión e inserción social a través del empleo de personas en riesgo de exclusión social y en parte también pues, de personas con discapacidad. Es algo que nos identifica, es algo que nos da un valor añadido y que, bueno, pues a la hora ahora de abordar medidas que el Gobierno de España, que tiene un Ministerio de Trabajo y Economía Social por primera vez en nuestra historia, bueno, pues CEPES está siendo un poco la entidad que dialoga con el Gobierno para plantear medidas y para promover medidas para salvar empresas y empleos, pero también para promover medidas que generen una recuperación económica y una recuperación social, ¿no?
Y en este sentido, bueno, pues efectivamente, dentro de la batería de medidas que adopta el Gobierno, en este diálogo que mantenemos con él, a través del Ministerio de Economía Social, pues estamos llevando a cabo pues, una serie de precisiones y de medidas concretas que lo hacemos evidentemente en consulta con las organizaciones que representan a las personas con discapacidad, que es un tejido muy, muy concreto. Antes de pasar la palabra a José Luis, quiero decir una cosa que también es el valor añadido que tienen estas empresas como parte del sector privado en España, en Europa y también en América Latina, que tienen una riquísima experiencia en economía social. También lo que estamos viendo es que la economía social se ha ganado un poco este reconocimiento en estos momentos de dificultad por su modelo de empresa, de participación, de solidaridad, que le lleva a estar en la línea de frente, ¿no? Haciendo justamente frente a esas dificultades sociales, a esas dificultades pues incluso de atender a personas no solamente en el mundo de la discapacidad, sino que las empresas de economía social son grandes prestadores de servicios sociales y a la vez pues bueno, están produciendo y proveyendo servicios en sectores vitales, ¿no? Desde la agricultura, la pesca, la alimentación, la industria, en fin, limpieza, distribución. Hay un larguísimo etcétera, que es lo que nos hace un poco ahora ser conscientes del papel clave que juega este tejido empresarial y sobre todo el valor añadido que está llevando a cabo. Entonces, sin más dilación, le paso la palabra a José Luis, que os va un poco a explicar qué medidas o qué precisiones estamos haciendo con el Gobierno para fomentar sobre todo el empleo de personas con discapacidad y también el riesgo de exclusión. Buenas tardes, buenos días a todos y a todas. Muchas gracias a los organizadores y simplemente para complementar lo que decía mi compañero Carlos, os vamos a trasladar pues, algunas de las iniciativas que hemos aprovechado para introducir en este momento en nuestro papel de organización empresarial representativa de toda la economía social española. Y nuestro papel de lobby y de entidad que ejerce la incidencia institucional y que en este momento de crisis sanitaria y económica, pues lógicamente ejercemos ese papel en contacto directo con el Gobierno de España. Lógicamente, como ha dicho Carlos también, todas las medidas vienen en coordinación con nuestra base asociativa y en este caso, pues algunas de las que voy a comentar ahora, con nuestra base asociativa de entidades y de empresas que representan a las organizaciones que generan empleo para personas con discapacidad, para personas en situación o riesgo de exclusión social y demás. Y con ellos hemos venido trabajando esas medidas para ejercer nuestra incidencia sobre el Gobierno. Algunas de ellas se han materializado, otras están en proceso. Y principalmente hemos velado por tres grandes patas en nuestra labor de incidencia. Y es que, lógicamente, teníamos que preocuparnos, en primer lugar, por la salud de los trabajadores y de los socios de las empresas y entidades de economía social. Eso es lo primero, era básico. Una segunda parte importantísima era medidas relacionadas con el mantenimiento del empleo en estas empresas de economía social. Y una tercera medida vinculada a la sostenibilidad de las empresas que se están viendo afectadas y que se están planteando medidas para ahora y medidas para la salida de la crisis sanitaria, que nos encontraremos con esa crisis económica que va a durar más tiempo que la sanitaria, sin duda. En esas tres posibilidades de incidencia sí que quería remarcaros que ha sido muy importante las medidas relacionadas con la salud de los trabajadores, por la vulnerabilidad, la especial vulnerabilidad de determinados colectivos con los que trabajan estas empresas, con lo cual ahí hemos venido reivindicando el dotar de material de protección a todas aquellas empresas que cuentan con personas con discapacidad, con personas en situación de exclusión social, con menores en esas situaciones, con personas mayores. Muchas empresas de economía social que trabajan con personas mayores, pues hemos venido reivindicando que esas empresas que prestan servicios a estos grupos, a estos colectivos vulnerables, esas empresas debían ser declarados servicios esenciales, esos servicios que prestan, y debían ser dotadas de los equipos y materiales necesarios para protegerlos, mascarillas, guantes, equipos de protección individual y demás. Ejercer una buena coordinación sanitaria y social, porque muchas veces nuestro objeto social de esas empresas no deja de ser otro que el cuidar personas, el atender a las personas. En la parte del mantenimiento del empleo que os decía también, ha habido otra serie de medidas muy importantes, y es que algunos de estos modelos empresariales que existen en España y que se dedican a generar empleo para personas con discapacidad y para personas en situación de exclusión social, como son los centros especiales de empleo y las empresas de inserción y las cooperativas de iniciativa social, básicamente esas tres fórmulas,
pues tienen unas normativas muy estrictas con competencias en el ámbito estatal y autonómico. Y estas situaciones que se estaban produciendo en estos momentos generaban que las situaciones de bajas laborales que se estaban produciendo en las plantillas por contaminación por el virus o por cuarentenas o por otras causas, las situaciones de cesación de actividad de muchas empresas o las situaciones de una figura que existe en nuestra normativa, que son los ERTES, expedientes de regulación temporal de empleo, que digamos que es una suspensión temporal de la actividad de la empresa antes de llegar a medidas mayores de suspensión definitiva. Se opta por esta medida temporal para intentar paliar esta crisis, pues que estas medidas que se podían tomar en las empresas no afectaran a los requisitos que tienen las empresas de economía social que os he dicho que se dedican a estos colectivos, a la discapacidad y a los colectivos en exclusión. Los centros especiales de empleo y las empresas de inserción tienen que tener un porcentaje de su plantilla obligatorio formado por personas con discapacidad, el 70%, y en inserción el 30%. Si estas situaciones temporales de cese de actividad, de bajas, de ERTES, modificaba eso suponía la pérdida automática de las ayudas, de los beneficios, de los empleos y traía consecuencias a más, muy, muy peligrosas. Y hemos velado porque eso no se produzca. Está en proceso de solucionarse, está en las negociaciones con el Gobierno y va a fructificar en breve. Y respecto a medidas también de continuidad de las empresas, pues en estas en concreto que os he dicho y en el resto de empresas de economía social, estamos trasladando al Gobierno medidas de presión para que se dote de liquidez a las empresas, se facilite que las comunidades autónomas, que las entidades financieras puedan anticipar ayudas, dar líneas de crédito, facilitar medidas para que todo lo que se está regulando y se está legislando, igual que decía la compañera antes, no se olvide de aquellos otros modelos empresariales que existen en España y que muchas veces la prisa del legislador en esta situación tan caótica y tan crítica puede hacer que se olviden algunos matices de estas fórmulas empresariales de la economía social. Y nosotros estamos velando porque no queden en el olvido, tanto para el mantenimiento de puestos como para el mantenimiento de las empresas, para la liquidez de las mismas, fondos de contingencia específicos, anticipos de ayudas y una serie de requisitos en esa materia. Y básicamente traslado de nuevo la palabra a mi compañero Carlos para que os cuente también un poquito una parte del ámbito internacional sin excedernos mucho del tiempo que nos habéis otorgado. Gracias. Pues muchas gracias de nuevo. Esta labor que estamos haciendo, esto es para que seamos un poco conscientes de que el trabajo que se hace desde la economía social no es un trabajo exclusivamente de carácter, digamos, estatal o incluso regional dentro de lo que es la estructura de España, ¿no? Sino que nos pareció también una oportunidad muy grande poder compartir esto que hacemos en España, conscientes de que es un foro con América Latina, ¿no? Y que teníamos también esa oportunidad de trasladar que nosotros vemos nuestro papel como empresas y como entidades empresariales pues como una labor, digamos, global, ¿no? Y que esto es un reto global y que tenemos que dar unas respuestas globales y que es solamente a través de la cooperación y de la solidaridad como vamos a salir adelante, ¿no? Y este mensaje, pues nuestro entorno más inmediato, como imaginaréis, es Europa. Europa está tomando decisiones estratégicas inimaginables hace unos días, hace incluso unas semanas, ¿no? Y están acelerando procesos muy importantes que, claro, nosotros como economía social, no solamente española, sino europea, porque tenemos el liderazgo también de la economía social europea, pues nos lleva a trasladar esta, digamos, capacidad de lobby, esta de propuestas, también a las instituciones comunitarias y también a otros Estados miembros, otros Estados de Europa. Y en ese sentido, bueno, pues se ha hecho una serie de propuestas mucho más generales y en esas propuestas, como imaginaréis, porque el tejido asociativo de las personas con discapacidad es clave en todo el mundo y también en Europa, pues las medidas que se dirigen a apoyar al tejido empresarial, en su conjunto pedimos que también se promuevan las empresas de economía social y en especial aquellas que trabajan con estos colectivos que tienen una situación aún más difícil, ¿no? En estas circunstancias. Por no entrar en muchos detalles, pues bueno, pues estamos pidiendo un plan de recuperación económica, algo que desde España, desde el Gobierno de España se está planteando y también, por supuesto, que haya un presupuesto de la Unión Europea que se tiene que iniciar en breve, el próximo año,
para un periodo de 7 años, que tenga en cuenta la situación particular y la respuesta social, ese carácter social que Europa tiene que tener. Yo lo dejaría aquí, quedamos a vuestra disposición. Sé que hay muchos temas que se han quedado en el tintero, pero bueno, pero de una manera u otra intentaremos sacarlos adelante si hay ocasión. Muchas gracias de nuevo. Muchas gracias, Carlos, José Luis. Realmente, bueno, queríamos tener diferentes visiones, diferentes experiencias. Lo comentaba Estefan, lo señalaba que vivimos una situación inédita y aunque en este momento la emergencia sanitaria ocupa nuestro mayor interés, las consecuencias también en el empleo y en el empleo particularmente de las personas con discapacidad es algo que tenemos que reflexionar para no llegar tarde. Y en esa línea también, además de tener una perspectiva desde el sector empresarial, desde la economía social, y queremos también tener una mirada y compartir una mirada desde el punto de vista gubernamental. Vamos a invitar a Lisbeth Barrantes, directora ejecutiva del Consejo Nacional para la Atención de las Personas con Discapacidad de Costa Rica, que tiene la palabra ahora y nos va también a trasladar algunas estrategias y la experiencia que en este país y en la región está también compartiendo con otras autoridades de discapacidad en el ámbito del empleo. Buenos días desde Costa Rica. Acá son buenos días. Muchísimas gracias por la oportunidad de participar en esta actividad que hoy creo que en el margen y en el marco de la pandemia nos une. Nos une porque nos afecta a todos y a todas. Sin embargo, para las personas con discapacidad va a significar y está significando grados más altos de vulnerabilidad y las consecuencias que podremos ver a mediano y largo plazo también se van a reflejar, producto precisamente de esa discriminación que muchas de las personas con discapacidad enfrentan y que esa discriminación tiene cara de mujer, tiene cara de niños, tiene cara de personas adultas mayores, esos hombres y mujeres que día a día tratan de encontrar oportunidades, pero que la discriminación interseccional les encuentra o nos topa en esta pandemia de esta manera. Así es que quisiera iniciar mi presentación. Realicé aquí algunas diapositivas que quisiera compartir y que, vamos a ver, algo me está fallando. Un momento, voy a compartirles unas. ¿Sí se puede ver la presentación? Sí, se ve correctamente, Lisbeth. Perfecto, gracias. Quería entonces señalar en primera instancia que en los países centroamericanos creamos unas normas para la inclusión, la protección y atención de las personas con discapacidad en emergencias y desastres. Estas normas nos han permitido a través de los últimos años enfrentar algunas de esas emergencias y desastres. Sin embargo, lo primero que nos hemos dado cuenta frente a esta emergencia es que no contemplamos nunca ni logramos visualizar una emergencia de este tipo, una emergencia sanitaria. Sin embargo, quiero recuperar de esas normas
algunos elementos que son fundamentales y que creo muy importante recuperar en este momento. Frente a la atención de esta emergencia. La inclusión, la protección y la atención. La inclusión me parece fundamental, que en este momento tenemos que buscar en todo lo que tiene que ver con la implementación, el monitoreo, la evaluación de todas las medidas que se están tomando, cómo incluimos a la población con discapacidad. Es sumamente importante buscar la participación de las personas con discapacidad y de qué manera les vamos a proteger y garantizar el acceso a esos derechos fundamentales. Es decir, volver la mirada desde las organizaciones y desde las personas con discapacidad a que ellas participen en todos los escenarios, desde los escenarios locales y regionales, para atender esta emergencia. Y la atención es cómo aseguramos la prestación de esos servicios con accesibilidad, que los compañeros anteriormente lo han mencionado, todo ese conjunto de medidas sanitarias en este momento, cómo logramos que sean accesibles para la población con discapacidad. Entonces, consideramos que estos tres aspectos que son transversales en las normas que creamos a nivel de Centroamérica para la población con discapacidad deben recuperarse en este momento y buscar su ejecución y operatividad. Y de ahí que consideramos también importante en la emergencia comprender en cuál de las etapas estamos. Por ejemplo, en el caso de Costa Rica, que iniciamos el 16 de marzo con la primera identificación de una persona con contagio, cuáles han sido esos preparativos que hizo el país y cómo incluimos a la población con discapacidad, cuál ha sido la respuesta en esa segunda etapa cuando ya enfrentamos, y luego cómo va a ser esa recuperación de donde ubicamos cuáles van a ser las políticas de empleo, el tema que nos ocupa en este momento, en esta conversación que tenemos. Entonces, ubicar precisamente esos tres momentos en cualquier emergencia y que nosotros lo hemos venido desarrollando de esa forma. Es importante también señalar la necesidad precisamente de qué hacer y por dónde vamos a empezar con esta situación y por dónde empezamos nosotros. Y aquí señalábamos la necesidad de atender el hoy para poder llegar al mañana. Y creo que Stefano nos señalaba importante que a veces nos es difícil en estos momentos poder visualizar en materia de empleo qué hacer. Porque en este momento estamos preocupados por ese piso básico, por esa protección básica que requieren las personas en general y en específico las personas con discapacidad, pero que tenemos que atender con medidas de protección en este momento para poder garantizar llegar a ese mañana. En Costa Rica en este tiempo, ¿qué realizamos? Hicimos, como decía anteriormente, el 16 de marzo se declara la primera persona infectada y 3 días después, desde el Consejo Nacional de Personas con Discapacidad, dictamos 26 medidas de protección para las personas con discapacidad, 26 medidas adicionales que debían las diferentes instituciones que conforman el Estado costarricense ir de manera paulatina implementándolas. Esas 26 medidas que desarrollamos pasan por incluir primero a las personas con discapacidad entre las poblaciones vulnerables y hemos hecho un énfasis en que no es por la discapacidad, sino porque muchas de ellas y ellos tienen asociadas condición de salud de riesgo y de ahí esa medida de protección importante. Pasa también precisamente por una comunicación accesible para la población con discapacidad de toda la información que se está dando alrededor de la emergencia
y de ahí hemos empezado a trabajar también con todos los sitios oficiales para que la población con discapacidad les llegue en igualdad de condiciones y oportunidades, los intérpretes del ESCO, las audiodescripciones, las infografías o con pictogramas que ayuden a la población. Dentro de esas medidas de protección también hay un conjunto de medidas que les dimos énfasis a las personas con discapacidad psicosocial, procurándoles a ellas espacios dentro de ese aislamiento para que pudieran hacer medidas terapéuticas, pero también hemos creado toda una mesa a nivel nacional de salud mental para poder dar asesoría, y desde el 911 hemos creado una plataforma para dar orientación a las personas sordas, y en este momento estamos creándolo también en esa área de la salud mental para dar orientación y atención psicológica a la población que lo requiere. Hay otro conjunto de medidas que tiene que ver precisamente con robustecer el aumento del monto monetario transferido a las personas con discapacidad identificadas en este momento con necesidades de suministro de alimentación, suministro de materiales de limpieza, para que ellas puedan también atender y el aislamiento que en este momento se ha pedido. Y dentro de esas 26 medidas de protección se encuentran algunas medidas orientadas en este momento de la atención de la emergencia al empleo, que tiene que ver con garantizarles a las personas con discapacidad las oportunidades del teletrabajo. En esto hemos hecho un énfasis importante, tanto en la institucionalidad pública como en la empresa privada, de generar todas las condiciones para que las personas con discapacidad puedan hacer teletrabajo. Y esto desde el año pasado lo veníamos trabajando a nivel de país, y se había creado ya una guía para el teletrabajo donde lo habíamos hecho de manera inclusiva para la población con discapacidad, y esa plataforma nos lo ha facilitado. Y lo otro es cómo proporcionar a las personas que trabajan de manera informal, que es el grupo que en este momento tiene las mayores consecuencias precisamente para lograr hacer esa transformación y garantizarles a ellos y a ellas en este momento de la emergencia la sobrevivencia básica por medio de transferencias monetarias. ¿Cuál es nuestro desafío en Costa Rica? En Costa Rica tenemos en este momento, según la ENADIS, la Encuesta Nacional de Discapacidad, 670.640 personas, que eso significa aproximadamente un poco más de personas con discapacidad con respecto a la población total del país, y de ahí casi 61% son mujeres, y un 39 o casi un 40% son hombres. Pero cuando vamos precisamente a ver el tema del empleo en esta población, nos vamos a encontrar con como nos lo señalan los datos, un porcentaje bastante significativo de personas que trabajan por cuenta propia, que es nuestra gran preocupación, asimismo como las personas que trabajan de forma asalariada, que son casi 156,000 personas, que pueden estar enfrentando dentro de las consecuencias que ha traído el país el rompimiento de algunos contratos de forma temporal y otros de forma definitiva, y que vienen a engrosar precisamente esa gran lista de desempleo que enfrenta el país en este momento. ¿Qué ha hecho el país para atender en este momento esta situación? Creó el bono proteger, y aquí desde quienes trabajamos con la población con discapacidad, este bono se les va a entregar a las personas que se ha roto su contrato laboral de forma temporal o permanente,
y hemos logrado dentro de esas medidas que las personas con discapacidad igual entren dentro del grupo prioritario, pero también hemos tenido un trabajo por lograr que la plataforma tecnológica, porque solo tiene una vía de ingreso para acceder a este bono y es mediante una plataforma tecnológica que solo la puede hacer la persona y tiene que ser a través de cualquier dispositivo electrónico, lo cual a nosotros nos supone revisar cuánta es la población precisamente con discapacidad que tiene acceso a esos dispositivos, cuánta es la población que tiene acceso a Internet y que además la plataforma pueda garantizar la accesibilidad para que las personas sordas puedan tener la interpretación al lenguaje de señas, y igual para las personas con discapacidad visual. Entonces hemos hecho en este momento un programa que le hemos llamado Mediadores Tecnológicos, precisamente para facilitarle en todo el país la posibilidad a las personas que puedan acceder. Yo creo que estas variables o señalamientos que he indicado son homologables a muchos de nuestros países latinoamericanos, de lo que enfrentamos frente a esa no posibilidad de una renta universal en el momento de esta crisis, sino que sigue siendo una renta focalizada, y entonces en esa medida valorar dentro de la focalización que las personas con discapacidad ocupen un lugar, y ha sido una lucha nuestra entre esas decisiones políticas y las decisiones técnicas precisamente para continuar con esta labor. Quisiera además señalar que dentro de estos desafíos que nos unen a los diferentes países en este momento y todas las consecuencias y respuesta que está llevando al desempleo, al subdesempleo y lo que también hoy te ha llamado esa pobreza laboral, viene a traernos de manifiesto también una situación que quiero transversarlo con las políticas de género, precisamente porque son muchas mujeres con discapacidad, pero también esas mujeres, madres, hermanas e hijas que tienen que brindar servicios de cuidado o de apoyo a las personas con discapacidad, es algo que también ha entrado en crisis y que tenemos que ponerlo en la agenda precisamente porque trae consecuencias en las familias donde hay personas con discapacidad, donde el trabajo doméstico es un sector también que tiene serias consecuencias en este momento en la población y en nuestras familias. De ahí que además se derivan una serie de elementos a raíz de esto, como es, y que una de las 26 medidas nosotros también la contemplamos, la posibilidad de la violencia en los hogares y el abandono. Nosotros en este momento tenemos que también brindar en los centros de protección de abandono de personas que tenemos en el país, y hemos creado también para ofrecerles esos cuidados y los asistentes personales a las personas que así lo requieren, ofrecerles las garantías para que ese trabajo se siga dando. Hemos creado incluso en este momento una casa que le hemos llamado la Casa COVID de Costa Rica, que es una casa donde podemos ofrecerle a las personas en situación de abandono en este momento, pero también a las que tenemos, porque los hogares donde viven personas de 12 a 15 personas se han vuelto trampas, que eso también nos tiene que llevar a un cuestionamiento en un futuro, trampas de una mayor incidencia de contagio, de que hemos creado una casa, como decía anteriormente, de aislamiento, para poder brindarle a las personas en situación de abandono o a las personas habitantes de calle con discapacidad las oportunidades para tener ese aislamiento, poderse recuperar y brindarles unas medidas sanitarias adecuadas.
De ahí que quise hacer ese énfasis también en esa crisis de cuidado y en esa perspectiva de género que tenemos que tener en este momento de la pandemia. Creemos importante que debemos hacer equipo, una gobernanza entre el sector público y el privado para poder sacar esta tarea adelante. De ahí que entre las medidas ya en materia de empleo, entre esta reactivación económica que tanto decimos después de haber pasado esta primera fase de respuesta y cuando estemos ya en la fase de recuperación, creemos que algo que nos ha enseñado esta epidemia es que las personas con discapacidad requieren de un mayor conocimiento y uso de las herramientas ofimáticas o aplicaciones virtuales para el aprovechamiento de las oportunidades educativas y laborales. Creemos que eso tiene que ser una de las primeras medidas de cómo vamos a lograr un mayor conocimiento y acercamiento a las personas con discapacidad a todas estas herramientas para que facilite el trabajo, el teletrabajo, pero también una preocupación que tenemos en el país es todo el esfuerzo que hemos hecho por una educación inclusiva, pero que esa educación inclusiva debe ir acompañada precisamente para que hoy día las personas con discapacidad que están recibiendo clases de forma virtual también tengan las mismas condiciones y las mismas oportunidades. De allí que consideramos muy importante que este debe ser el mayor desafío para aprovechar en esta coyuntura la inserción laboral inclusiva con un enfoque tecnológico. Creemos que esa es una de las medidas más importantes para la reactivación en cualquiera de los escenarios del campo laboral o de esta reactivación económica y comercial que vamos a tener en los próximos meses para enfrentar. Y a manera de conclusión, quisiera decir que hay varias medidas que nosotros podemos tomar. Hoy más que nunca creo que debemos tener la capacidad para innovar y liderar un proceso de transformación. Creo que tenemos que sacar de esta crisis esa capacidad de innovar para encontrar nuevas oportunidades laborales para las personas con discapacidad, que debemos pensar en políticas de largo plazo para poder visualizar y tener esa posibilidad de visión para poder enfrentar esta crisis que hoy, como hemos dicho, estamos todavía en una fase que quizás no nos permita tener esa visión de largo plazo, pero que sí es un llamado que tenemos que hacer para colocarnos y vernos en esta visión para poder hacer esas transformaciones. Consideramos importante hacer proyectos integrados, tanto productivos como comerciales, y cuando señalamos que sean proyectos integrados es que nos veamos como región. En el caso de Costa Rica, que nos veamos como región centroamericana haciendo proyectos productivos y comerciales que nos permitan visualizar a las personas con discapacidad como un gran sector de la población que puede contribuir precisamente a esa reactivación. De ahí que creemos la posibilidad de hacer fondos rotatorios que nos podemos prestar para precisamente proteger a la pequeña empresa, a la mediana empresa, al autoempleo, pero viéndolo de manera regional para poder sacar esta tarea adelante. Y creo que una de las medidas importantes y que quisiera colocarlo aquí en la agenda es la posibilidad, que sé que en medio precisamente de la posibilidad que tenemos de intercambiar entre todos los que estamos en este foro, es buscar medidas para crear un observatorio, para que realmente podamos en este momento lograr generar estadísticas en las diferentes fuentes de lo que está sucediendo,
tanto a nivel sanitario, a nivel de la protección social y a nivel de empleo, que esas estadísticas nos permitan luego precisamente tomar decisiones políticas y tener esa visión de largo plazo. Y creo que es una tarea que ya no podemos postergar y que debemos unirnos para generar esa estadística necesaria con una visión para poderlo hacer. De ahí que considero que podemos realmente generar una primera medida para crear un observatorio de la epidemia del coronavirus. Y finalmente decirles que creo que la epidemia nos ha señalado un distanciamiento, que parafraseando a uno de los compañeros de lucha acá en el país, decimos que no es un distanciamiento social, sino un distanciamiento físico, porque hoy más que nunca tenemos que trabajar, pensar y soñar juntos y juntas cómo vamos a salir y cómo vamos a lograr mejores oportunidades para las personas con discapacidad en materia de empleo, que les permita precisamente acceder a bienes y a servicios con dignidad. Muchas gracias y me sumo también a las palabras de los otros compañeros de poder precisamente escuchar los comentarios y estar en la mayor disposición para esa retroalimentación. Gracias. Muchas gracias, Lisbeth. Muchísimas gracias por esas muy interesantes y pertinentes reflexiones. Y bueno, por haber incorporado, haber traído al debate muchos elementos, que muchos de ellos también van a formar parte seguramente de varios seminarios web a lo largo de los próximos meses. Yo sí quisiera destacar una reflexión para dar paso a nuestro último panelista, de cómo una crisis como la que estamos viviendo evidencia los retos también que tenemos en el futuro del trabajo, ¿no? Y cómo podemos de una crisis también encontrar, visualizar diferentes oportunidades para desarrollar diferentes estrategias. Muchísimas gracias, Lisbeth, y con esto, y bueno, también apelando a Otto Mazariegos, de la Red Latinoamericana de Organizaciones No Gubernamentales de Personas con Discapacidad y sus familias, que nos acompaña en representación de las personas con discapacidad de la región esta mañana y esta tarde, apelando también a que tratemos de ser muy disciplinados con el tiempo, así tenemos espacio también para las preguntas que están llegando muchas a través del chat, y confirmar a quienes están consultando que sí se va a circular todo el material y también se va a poner a disposición la grabación de la sesión para que se pueda consultar con posterioridad. Bueno, sin más, Otto, te damos la bienvenida, muchas gracias por acompañarnos y bueno, la palabra es tuya para compartir también la reflexión acerca del empleo desde la perspectiva de las organizaciones representativas. Gracias, Natalia. Buenos días a los colegas panelistas. Para Riadis es una ocasión muy importante para llevar la voz de las personas con discapacidad de Latinoamérica en esta crisis humanitaria que nos viene a desnudar la realidad que viven las personas en condición de discapacidad en América Latina, especialmente en cuanto a la generación de ingresos y en cuanto a la captación de recursos para poder cubrir sus necesidades básicas. Y queremos hacer algunas reflexiones respecto a la condición que lleva al descubrimiento de esta realidad que estamos viviendo. Y es que la discapacidad está asociada con la pobreza y la extrema pobreza. Y como ya se ha dicho en los informes internacionales de la Organización Mundial de la Salud y el Banco Mundial, el 15% de la población mundial tiene una condición de discapacidad y el 80%
50% de hogares que están en situación de pobreza tienen a personas con discapacidad. Pero también hay otros fenómenos de tipo social que hay que tomar en cuenta. Por ejemplo, en el caso de nuestros países que son pluriculturales, multilingües y multiétnicos, que esta riqueza cultural de nuestros países hasta determinado momento nos puede dar algunas o nos puede crear algunas barreras, especialmente de tipo comunicacional. Pero también tenemos que ver que las personas con discapacidad en la región no tienen acceso a los servicios básicos de salud, de educación, rehabilitación y habilitación. Y esto le crea ciertas limitantes para poder acceder laboralmente o ser personas económicamente activas. Pero también hay otra realidad que nos estamos dando cuenta en estos momentos, que es la falta de datos segregados. El marco de Sendai indica que tienen que ver datos desagregados en edad, sexo y discapacidad en situaciones de emergencia como esta. Pero en la realidad, en muchos países de América Latina nos damos cuenta que no existen estos datos. Pero también el acceso a la tecnología es otra barrera que hoy nos está limitando a que las personas con discapacidad puedan acceder a programas de ayuda. Y es que hay dos realidades en América Latina. La población con discapacidad del área rural y la población con discapacidad del área urbana. A veces las personas con discapacidad del área urbana se cree que tenemos acceso a la tecnología o más acceso a la educación, a los servicios de salud, pero en la práctica nos damos cuenta que no es así. Se habla, por ejemplo, en que los gobiernos están creando ayudas para los sectores más vulnerables y piden registros, pero esos registros no reflejan la realidad y no todas las personas con discapacidad están siendo tomadas en cuenta. Que nos registremos en una plataforma para que a través de esta se pueda hacer la base de datos para que la ayuda llegue de manera directa. Pero si en el área rural no hay servicios de comunicación, a veces no hay servicios de energía eléctrica o las personas con discapacidad no tienen acceso a poder adquirir un teléfono móvil para poder acceder a la comunicación. De tal manera que este trabajo debe ser más dirigido a las personas con discapacidad a través de los gobiernos locales, a través de los líderes comunitarios, porque esta comunicación no está llegando hacia las personas más necesitadas de nuestra región. Algunos gobiernos están creando programas de ayuda emergente, pero no están seleccionando, por mencionar esta palabra, las necesidades de las personas con discapacidad para que puedan acceder a estas ayudas. En Guatemala se está hablando, por ejemplo, de un bono de emergencia que se le va a dar 1,000 quetzales a las personas más necesitadas, pero que esto va a llegar a través del recibo de la energía eléctrica, donde las personas que pueden acceder a esta ayuda tienen que tener un consumo menor a 200 kilovatios de energía eléctrica. Pero nos hemos dado cuenta que hay personas con discapacidad que arrendan
un apartamento o una habitación, y los recibos regularmente llegan a nombre del arrendatario, y entonces si el recibo está en nombre del arrendatario y yo como persona con discapacidad alquilo una pieza, a mí no me va a llegar esa ayuda. Hay también duda en los registros, porque no todas las personas con discapacidad están organizadas, y aquí es donde nosotros decimos que esta emergencia nos está desnudando, porque nos estamos dando cuenta que hay personas con alto nivel de desempleo, hablo de la población con discapacidad, y que el menor porcentaje de personas con discapacidad económicamente activas tienen un salario debidamente o un trabajo debidamente remunerado y formal. El sector de la población que abarca más del 85% de la población económicamente activa se desenvuelve en la economía informal, y estas personas no están siendo tomadas en cuenta, porque, como repito, no hay registros de quienes realmente se buscan el pan o la alimentación de su familia día a día. Y entonces este tipo de situaciones es donde tenemos que hacer un llamado a la reflexión a los gobiernos de la región, a que realmente llegue esta ayuda a las personas con discapacidad que por la situación de la cuarentena están en sus hogares, y que algunos, si tuvieran las posibilidades de que se les hicieran los ajustes razonables, pudieran seguir produciendo a través del teletrabajo. Pero, repito, la población que no tiene un empleo, que se desenvuelve en el sector informal, es un sector que sigue siendo olvidado, que sigue siendo invisibilizado, y nos estamos dando cuenta en algunos países donde la pandemia ha avanzado más, que las personas con discapacidad son las más vulnerables y las más olvidadas. En este sentido, como Riadis, queremos hacer un llamado para que el mensaje de respuesta de los estados llegue realmente a las personas con discapacidad, para que puedan ser apoyadas en esta crisis, y porque, como repito, que llegue también la ayuda al área rural, y que también hay problemas de comunicación. Nosotros siempre hemos dicho que hablamos que en esta emergencia del COVID-19 la información llegue en formatos accesibles. ¿Y será que realmente es suficiente con que la comunicación esté disponible en formatos accesibles? En una población donde la mayor parte de personas con discapacidad son analfabetas, donde el 80% de las personas con discapacidad viven en hogares pobres y no tienen acceso a la tecnología, la realidad nos dice que no es suficiente, porque en el caso de la población o las comunidades sordas de Latinoamérica, si son personas analfabetas, no pueden acceder a cintillos que pasen en la televisión, y muchos no saben la lengua de señas nacionales, y muchas veces solo tienen la lengua materna, que a veces alcanza para comunicarse con la familia y nada más. Entonces su círculo de comunicación queda cerrado o subscrito a la familia. Pero también hay personas con otro tipo de discapacidad donde la comunicación es importante. Ante esta situación debemos pensar también en métodos alternativos de comunicación, que pueden ser a través de los líderes comunitarios o a través de las personas
cuidadoras que probablemente puedan interpretar la comunicación para las personas con discapacidad. ¿Y qué pasa en los pueblos originarios donde no hablan en el español, sino que hablan la lengua materna o la lengua comunitaria? En Guatemala, por ejemplo, se hablan 24 lenguas de los pueblos originarios y muchas veces dentro de un mismo departamento hablan más de 2 lenguas y entre ellos no se entienden. Y entonces es ahí donde nosotros nos damos cuenta que no basta, como decimos, con que la comunicación sea accesible en formatos adaptados a las personas con discapacidad. Si queremos llegar realmente a la población más desposeída, realmente tenemos que hacer conciencia en las autoridades, especialmente en las autoridades locales, para que puedan llegar a buscar y que realmente se vaya haciendo un registro de quiénes son, dónde están y sobre todo en qué condiciones están las personas con discapacidad de las comunidades. La reflexión es que nadie se quede atrás, como lo dice la Agenda 2030, pero para que nadie se quede atrás, tenemos que ser más solidarios entre nosotros. Gracias. Muchas gracias Soto. Bueno, muchas gracias de nuevo a todas las personas que nos han acompañado en las diferentes intervenciones. Vamos a dar paso al espacio de preguntas. Tenemos muchísimas preguntas y poco tiempo, como suele ocurrir, no solamente en los seminarios, ahora también en los webinars. Le voy a dar la palabra a Ana, que va a empezar con algunas de las preguntas que hemos ido recogiendo. Muchas gracias, Natalia. Antes de entrar en las preguntas, quisiera comentarles que para aquellas personas que no puedan escribir las preguntas a través del chat con el teclado, pueden tomar la opción de levantar la mano que hay en la plataforma para que le podamos dar la palabra con micrófono para que hagan su pregunta muy brevemente. Pero sí que les pediría que solamente aquellas personas que no la puedan transmitir por escrito, como hemos comentado al inicio del seminario web. Pasamos ya entonces con las preguntas. La primera pregunta es general para todas las personas expositoras y va en relación con la ventana de oportunidad que puede suponer esta situación. Sabemos que es una situación dramática en todos los países, pero intentando extraer algo positivo de cara al futuro de la pospandemia, nos preguntan qué ventana de oportunidad ven las personas expositoras que puede suponer esta crisis para el empleo de las personas con discapacidad. Algunas organizaciones de la sociedad civil del sector de la educación sí que están comentando, por ejemplo, que esta situación les está suponiendo una ventana de oportunidad por cuanto la educación, al hacerse ahora a distancia, en alguna medida se está haciendo más accesible para las personas con discapacidad. ¿Qué ventana de oportunidad creen que puede suponer esto en el futuro para el empleo de las personas con discapacidad? Si les parece, a las personas expositoras les damos micrófono y cámara y responden, bueno, pues cuando lo deseen. Ana, soy Estefan, ¿te parece que intente contestar? Sí, por favor. Bueno, sí, muchas gracias por la pregunta. De hecho, escuchando sobre todo a las compañeras de Costa Rica, también estaba pensando eso, ¿no? En el mundo humanitario hay un concepto que la verdad es que no sé exactamente cómo traducirlo al español, pero es como reconstruyamos mejor, ¿no? Es decir, aquí se está viendo que los países van a tener que emprender acciones inmediatas para resolver, por ejemplo, los problemas que el compañero de Guatemala, Otto, ha mencionado, algunas de las medidas que Costa Rica está poniendo en marcha. Estamos viendo que hay medidas innovadoras que nos permiten abordar la crisis en este momento, pero muchas de esas medidas lo ideal sería que siguieran siendo parte del repertorio de medidas
que queden después de la crisis, ¿no? Con lo cual yo creo que sí estoy de acuerdo, y aunque es difícil en este momento tan crítico el tener esa mirada positiva, yo creo que sí que hay grandes oportunidades a la hora de reconstruir mejor, ¿no? De esas carencias que estamos viendo ahora mismo, que existen y que ya conocíamos, que tenemos que abordar ahora mismo para realmente no dejar a nadie atrás. Yo creo que ahí hay soluciones, esa accesibilidad para los pueblos originarios, indígenas, etcétera, etcétera. Ahí hay claramente soluciones que ahora mismo tenemos que emprender para lo inmediato, que espero que sigan siendo soluciones también para después. Gracias. ¿Alguna otra persona expositora quiere comentar sobre esta pregunta? ¿Sí, Lisbeth? Yo quisiera precisamente retomar en el mismo sentido de que creo que la ventana de oportunidad que hoy nos da es precisamente el acercar a un mayor conocimiento de las personas con discapacidad todas las tecnologías de información, sabiendo esas brechas que tenemos en los países de América Latina del acceso al Internet y el acceso a los dispositivos. Como decía el compañero de Guatemala, esta situación puso al desnudo la situación en la que se encuentran las personas con discapacidad, pero yo creo que la mayor oportunidad está ahí y en esa capacidad de innovar para lograr encontrar soluciones. De ahí que apostar al acercar a las personas con discapacidad a una alfabetización aún mayor de todas las tecnologías de información, creo que será el reto más inmediato al que nos podemos asomar. Gracias. ¿Hablas, José Luis? Carlos, sí. Sabías, José Luis. Bueno, nosotros tenemos la perspectiva de que la situación de crisis pone en evidencia un cambio de los valores, de las prioridades. Y efectivamente hay una especie como de necesidad de apoyar aquellas iniciativas, no me refiero solamente a la economía social, sino en general en la sociedad, que están dando soluciones a los problemas de verdad, ¿no? Hemos pasado, a lo mejor suena un poco serio, ¿no? Pero hemos pasado de apoyar determinados valores o determinadas actitudes en la sociedad a efectivamente encontrarnos con que ahora lo urgente lo resuelve lo más, a veces, poco visto o menos reconocido a veces, ¿no? No solamente me refiero al servicio sanitario o los servicios sociales, sino incluso a empresas como las nuestras que están trabajando día a día para resolver problemas que a veces son o han sido invisibles. Nos hemos dado cuenta de la fragilidad y de la necesidad de esas respuestas. Y sí que vemos esa ventana de oportunidad para poner en valor todas estas empresas, todas estas iniciativas que hemos escuchado hoy, a nivel de verdaderamente de responder a esas necesidades urgentes. No sé, José Luis, si tú quieres añadir alguna cosa. Sí, incidir en dos ideas que ya han trasladado también los compañeros y tú mismo. O sea, yo creo que uno de los aprendizajes claros de esta catarsis y de esta situación es que la experiencia de la teleformación y el teletrabajo que hasta ahora eran proyectos piloto, empresas pioneras, modernas y demás, lo hemos tenido que aprender todos de forma, digamos que un poquito más brusca y un poco más rápida de lo previsto, y ahí las personas con discapacidad, lógicamente, sus necesidades y sus potencialidades para utilizar estos recursos tienen que explotarse y continuar. Esto no se tiene que quedar en cuanto la crisis sanitaria acabe y volvamos a olvidarnos de estas posibilidades, porque las tecnologías nos lo ofrecen a todos y a las personas con discapacidad también, y mucho más importante probablemente. Y luego también pues estamos en un momento ahora mismo de crisis complejísima, pero siempre hay gente que lanza ideas emprendedoras novedosas y que se lanza a generar iniciativas que tienen continuidad y que tienen futuro. Esta mañana leíamos empresas españolas de la zona de Valencia, de la Comunidad Valenciana, que se dedicaban históricamente al textil, y que el textil en España se vino abajo hace muchos años y todo se estaba produciendo fuera, y que ahora en esta situación de crisis se han reinventado para
para trabajar todo el textil relacionado con el textil sanitario, con trajes de protección y demás. Y lo que han hecho son grandes acuerdos de esas empresas en esos territorios con las administraciones para que esta iniciativa de ahora no se quede solamente en solucionar esta situación, con lo cual y tenga continuidad en mantenimiento de líneas de actividad, en empleos y en continuación en el futuro. Con lo cual yo creo que los emprendedores y la gente que esté alerta y preparada y con los ojos abiertos y que tenga esas iniciativas de adelantarse a las necesidades, sí va a estar bien posicionada para que cuando salgamos de la crisis sanitaria empiecen a haber oportunidades de emprendimiento, de empleo, de generación de nuevas líneas, de empresas de la economía social que hagan cosas que habíamos descartado antes y que debemos retomar para plantearnos que seamos autosuficientes y no depender en excesivo de mercados externos que nos han condicionado ahora mismo la dotación de materiales de protección de una forma pues, urgentísima y precaria. Y yo creo que será una oportunidad importante para toda aquella gente que esté ahí. La discapacidad siempre es pionera también en esos proyectos de emprendimiento social y esa visión de adelantarse a esas necesidades, con lo cual yo creo que será otra oportunidad importante. ¿Alguien más quiere comentar algo de esta pregunta? Bueno, parece que no, Natalia. Sí, perdón, Ana. Bueno, también para trasladar algunas otras inquietudes que hemos ido recogiendo en el chat, varias vinculadas con algunas normas o qué medidas, mejor dicho, de seguridad, de protección se deberán tomar cuando se vaya volviendo vayan desescalando las medidas de confinamiento. Y cómo también esa situación de medidas o de cómo la protección de riesgos laborales puede incidir negativamente en el regreso al trabajo por parte de las personas con discapacidad y en la futura inclusión también de este sector, ¿no? Cómo puede, de alguna manera, si puede o no utilizarse como una excusa o como un retroceso en cuanto a la población con discapacidad. Si queréis, intento yo responder esa pregunta que no es fácil, pero yo creo que es una preocupación muy válida. Yo creo que la clave está en que, por ejemplo, en el caso de España, está empezando ahora ya ese retorno gradual, ¿no? Lo estamos viendo en otros países europeos. Yo creo que, bueno, primero, desde el punto de vista sanitario no tengo mucho que decir, no soy un experto en eso. Obviamente es un tema que hay que hacer con mucho cuidado para que no haya rebrotes. Creo que lo importante también es que en las recomendaciones que se hagan desde el punto de vista de salud y seguridad del trabajo haya énfasis especial en la situación de las personas con discapacidad. Y eso a veces puede suponer quizá una excepción a esa vuelta al trabajo cuando pensemos que la persona con discapacidad, por su situación de salud, va a tener que seguir trabajando desde casa durante más tiempo, ¿no? No digo que eso se tenga que aplicar a todas las personas, porque sabemos que el colectivo de personas con discapacidad es muy diverso, pero sí puede haber determinadas situaciones en las que esa excepción se tiene que prever. Y en los demás casos, simplemente lo que sí es importante que en esas medidas que cada empresa tome, esa información que facilita a los trabajadores, haya referencias específicas a las personas con discapacidad para que, digamos, que tengan el mismo nivel de información que el resto de trabajadores que vuelvan, ¿no? Con lo cual yo creo, como decíamos antes, es importante que en esas medidas haya una visibilidad de las personas con discapacidad como una parte de ese colectivo al que se le va a pedir gradualmente que vuelva al trabajo. Gracias. ¿Algún otro panelista que quiere comentar sobre este tema? Vale, pues muchas gracias, Estefan. Si os parece, Ana, comentabas que hay alguna persona también pidiendo la palabra. Sí, tenemos a una persona, a Mario Purunjas, que está solicitando la palabra. Mario, te damos micrófono para que hagas tu pregunta. Si puedes ser breve, por favor. Ahí está, Mario, cuando quieras. Vaya,
Parece que tiene algún problema con su audio. Ahí. Ahora sí. Gracias, Mario. Adelante. Bueno, muchas gracias. Miren, soy de Ecuador, expresidente de la Federación Nacional de Ciegos del Ecuador. Yo me quedo con alguna pequeña inquietud que valdría la pena, y me apena no solamente que sea una consulta. Primero, felicitar a los empresarios que están trabajando para dar oportunidad laboral a los compañeros con discapacidad. En Ecuador todavía hay que potencializar, no se ha notado todavía, no se ha visibilizado bien. Por otro lado, sobre el asunto de las medidas que tomen los gobiernos para emergencia sanitaria, creo que lo estarán haciendo bien. Pero lo que me queda preocupando es de que nuestros gobiernos, como el Ecuador, realmente en una crisis pavorosa económica, las personas con discapacidad estamos realmente quedados a un lado, y es importante que las organizaciones mundiales, las organizaciones que pueden asistir a nuestros países pobres para que las personas con discapacidad tengamos oportunidad de tener empleo, y yo diría emprendimientos, porque las empresas, por más que tengan voluntad, no van a poder asumir la responsabilidad de un gran conglomerado para el sector laboral. Pero esta debe ser una gran oportunidad para que, mientras va normalizándose, haya apoyo para las personas con discapacidad, pero al mismo tiempo también hacer capacitaciones, pero no las capacitaciones tradicionales en donde por urgencia los compañeros con discapacidad creen tener unos centavos para capacitarse en algo, sino que creo que debe empezar la capacitación en descubrir las habilidades y destrezas de los compañeros para que por sectores geográficos y por personas que coinciden, hacer grupos colectivos de emprendedores para hacer redes al estilo de lo que hablaba la compañera Lisbeth de Costa Rica, y de esa manera poder realmente tener compañeros con discapacidad que se integren al desarrollo económico social. Si no lo hacemos eso, vamos a seguir manteniendo el problema de que los compañeros buscan un trabajo, les ubican en un trabajo, pero desiertan porque no se encuentran ni psicológicamente ni formados para ejercer esa actividad. Y nos toca solamente ver que a los compañeros con discapacidad le pongan en el área de servicios y no precisamente para la formación educativa que tuvieron. Por esa razón, yo ratifico que sería una oportunidad para hacer una verdadera capacitación y poner a los compañeros, agruparlos, y también hayan posibilidades desde las instituciones globales económicas para los países pobres, que hayan para las personas con discapacidad créditos económicos, porque no somos sujetos de créditos. Y entonces, si somos sujetos de créditos desde lo global, podemos ser productores y realmente integrarnos para poder trabajar. Esa es mi criterio, y la gran preocupación de que si no nos damos oportunidad en esta vez, vamos a seguir quejándonos de la falta de empleo en el futuro. Muchas gracias. De acuerdo, muchas gracias, Mario. Creo que más que una pregunta era un comentario, era una aportación. No sé si alguna de las personas expositoras tiene algo que responder. Bueno, pues si no es el caso, bueno, como les decíamos, hemos tenido muchísimas preguntas, lamentamos no haber podido dar cauce a la mayoría de ellas, han sido muy poquitas por cuestión de tiempo, pero aquellas preguntas que iban dirigidas, preguntas y sugerencias dirigidas a personas concretas, se las haremos llegar, por supuesto, por correo electrónico una vez que termine este seminario web. Y yo, Natalia, si no tienes nada más que añadir, yo por mi parte sí que quisiera agradecer en nombre de la Organización Iberoamericana de Seguridad Social y de la Red Iberoamericana de Empresas Inclusivas a todas las personas expositoras por sus aportaciones. Creo que nos han dado una perspectiva muy integral sobre cómo deberían ser estas medidas para incluir a las personas con discapacidad en este proceso en que nos ha llevado el COVID-19 y, bueno, pues cómo en materia laboral tenemos que seguir teniendo presente de manera transversal a las personas con discapacidad.
Quisiera aprovechar también para comentarles que tenemos más actividades como Red Iberoamericana de Empresas Inclusivas. Tendremos otro seminario web el día 28 de abril sobre el empleo de la perspectiva de género en el empleo de las personas con discapacidad, en el que esperamos que poder contar con todos y todas ustedes. Sin más, Natalia, te doy la palabra. Muchas gracias, Ana. Bueno, suscribir tus palabras, agradecer a todas las personas que se han conectado y muy especialmente a los y las panelistas que nos han acompañado con muy interesantes contribuciones y que nos abren la puerta, como decías, a más actividades. También para el Programa Iberoamericano de Discapacidad, este webinar también implica el inicio de un ciclo en las siguientes semanas, los siguientes días. El próximo, en este caso, será el jueves, sobre recomendaciones y actuación en el ámbito de la salud a la misma hora, así que invitar también a estar pendientes, atentos a la información que estaremos circulando para la conexión el jueves y bueno, reiterar también el compromiso del Grupo Social 11 en acompañar este tipo de iniciativas y de actividades también desde la perspectiva de que las personas con discapacidad formamos parte de la sociedad y bueno, y participamos y debemos participar también en los procesos de reflexión desde nuestra experiencia y también desde nuestras necesidades. Así que sumarme a tus palabras, agradecer en nombre también del Programa Iberoamericano de Discapacidad y bueno, y esperar que nos podamos encontrar tanto el jueves como la próxima semana y también el 28 de abril en el webinar de la Red Iberoamericana de Empresas Inclusivas.